Algunas cosas que quiero mencionar sobre esta parte de la lectura. Les mencioné que el presidente es la persona que firma los proyectos de ley para que se conviertan en ley. El presidente no escribe esos proyectos de ley, no escribe esas proposiciones. Esas salen del Congreso. Entonces el Congreso está encargado de escribir esas proposiciones, las mandan al escritorio del presidente y el presidente decide si la quiere firmar o si quiere usar su poder de veto. Si el presidente decide usar el poder del veto, por lo normal esa ley muere. Pero el Congreso también tiene el poder de, si el 75% de sus miembros deciden que quieren que ese proyecto se convierta en ley, entonces sigue la ley. Es muy raro que pase eso. Lo más normal es que cuando el presidente usa su poder del veto, esa proposición muere ahí. También quiero mencionar algo sobre los departamentos que se encuentran dentro de la rama ejecutiva. El presidente es la persona más poderosa en este país, pero también tenemos que recordar que al final del día es un ser humano, que quiere decir que no es experto en todo, no lo sabe todo, por eso necesita un grupo de personas que lo asesoren, un grupo de expertos en diferentes temas, departamentos, para que lo ayuden a hacer las decisiones correctas, para que lo informen sobre qué es lo que necesita saber para poder ser un buen líder. Aquí vamos a hablar poquito más sobre el grupo de esas personas que lo asesoran, the President's Cabinet. The President makes important decisions every day. Advisors help the President make these decisions. The advisors are called the President's Cabinet. The cabinet members are in charge of different departments. For example, there is a Department of Education. The Secretary of Education advises the President about education and schools. El presidente hace decisiones importantes todos los días. Asesores ayudan al presidente a hacer estas decisiones. Estos asesores son llamados el gabinete del presidente. Los miembros de este gabinete están encargados de sus departamentos diferentes. Por ejemplo, existe un departamento de educación. La secretaria de educación asesora al presidente sobre educación y escuelas. En esta parte de la lectura nos mencionaron a la secretaria de educación. Entonces me gustaría mostrarles quién es la actual secretaria. Ella es Betsy DeVos, fue escogida por el presidente Trump. Está en su puesto desde 2016. Los secretarios de estos departamentos son escogidos por el presidente. Entonces él puede decidir quién quiere que sea parte de su gabinete, pero el poder de apuntarlos o de decir sí pueden estar en su puesto es un poder que es del Congreso. Entonces los seleccionados tienen que enfrentarse con el Congreso, donde miembros del Congreso les van a hacer preguntas para ver si son la persona indicada para estar en este puesto. Quieren estar seguros de que sepan y sean expertos en el tema que van a ver en sus departamentos, como el secretario de Educación debería saber cosas de educación, debería ser experto en ese tema y tener experiencia. What does the President's Cabinet do? ¿Qué función tiene o qué hace el gabinete del presidente? Les mencioné que el gabinete asesora al presidente. They advise the president. Esta es una de sus preguntas de hoy. They advise the president. Asesoran al presidente.
Hay varios miembros dentro de este gabinete. Aquí nos dan 4 ejemplos, que son el secretario de Agricultura, de Transportación, de Defensa y de Educación, que ya lo habíamos mencionado. Hay 15 puestos que usted puede mencionar. Solamente necesita mencionar uno. El vicepresidente también se considera parte del gabinete del presidente. Entonces, para contestar esa pregunta de nombre dos miembros del gabinete del presidente, puede usar el vicepresidente como uno de esos dos. Ya el segundo podría ser uno de estos 4 que está aquí, que es Agricultura, Transportación, Defensa y Educación. Agriculture, Transportation, Defense, Education. Recuerde de incluir esta parte, Secretary of, secretario de, porque ese es parte del título y del puesto de esta persona. Entonces, ¿cómo elegimos a los presidentes? Voting for presidents. We elect our president and vice president every 4 years. Elegimos a nuestro presidente y vicepresidente cada 4 años. Les mencioné que este año es año de elección. Our last presidential election was in 2016. La última elección presidencial fue en 2016. La siguiente, our next presidential election will be in 2020. Nuestra siguiente elección presidencial será en 2020, que es este año. In what month do we vote for president? ¿En cuál mes votamos por el presidente? En November. Votamos por el presidente en noviembre y siempre es en noviembre. Americans elect the president in November. The president takes office the next January. The president serves for 4 years. Entonces, elegimos al presidente en noviembre. Ese presidente no toma su puesto hasta enero del año siguiente. Entonces, el presidente que va saliendo después del tiempo de elección todavía tiene más o menos 2 meses en su puesto antes de que entre el que lo va a reemplazar. El presidente dura 4 años en el puesto, a menos de que pueda reelegirse. Entonces está en su puesto otros 4 años. Lo máximo son 8 años. Solamente puede elegirse una vez y reelegirse una vez, por un total de 8 años. Aquí lo importante es que ustedes recuerden de que al elegirse una vez dura 4 años su puesto. No quiero confundirlos con la información que les di de que pueden durar máximo 8 años en la presidencia. Eso es solamente si logran reelegirse. Okay, entonces, ¿qué es lo que sigue cuando elegimos a nuestro presidente? What happens next? The president serves for 4 years. After 4 years, the president can decide to run again. For example, President George W. Bush served for 4 years. Then he ran for president and won again. He served from 2001 to 2009. El presidente está en su puesto por 4 años. Cuando esos 4 años pasan, el presidente puede decidir si gusta tratar de reelegirse o no. Por ejemplo, el presidente George W. Bush, que es el que vemos en esta foto, duró 4 años y decidió tratar de reelegirse y ganó. Y él fue el presidente de 2001 a 2009. Sometimes the president cannot serve for 4 years. Sometimes the president resigns. Sometimes the president dies in office. Hay circunstancias
donde los presidentes no pueden completar sus 4 años en el puesto. Ha habido situaciones donde el presidente decide retirarse y también que el presidente muere durante su tiempo en el puesto. El presidente Nixon fue uno de los que decidió retirarse del puesto gracias a un escándalo en el que él estuvo involucrado durante su tiempo como presidente. Entonces, él decidió retirarse y lo reemplazó su vicepresidente Gerald Ford. También tenemos varios ejemplos en la historia de los Estados Unidos donde mueren los presidentes durante su presidencia. If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente no puede seguir en su puesto, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. For example, President John F. Kennedy was assassinated in 1963. The same day, Vice President Lyndon B. Johnson became president. Entonces nos están dando un ejemplo de un presidente que murió durante su tiempo en la presidencia. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en 1963 en Dallas, Texas. Lo llevaron al hospital y falleció ahí. Entonces, cuando se fueron del hospital, subieron al avión del presidente y esta foto es del momento en el que el vicepresidente tomó el juramento para convertirse en presidente, para reemplazar al fallecido John F. Kennedy. En esta foto vemos a la esposa del presidente Johnson y también a la viuda del fallecido presidente Kennedy aquí. Entonces, en cuanto se fueron del hospital, pasó esto. La esposa, la viuda del presidente Kennedy, estuvo presente cuando reemplazaron a su esposo fallecido. Fue testigo de todo esto lo que pasó. Entonces, esto solamente es para demostrar la urgencia con la que toman estas cosas y que tienen un sistema para reemplazar si ocurren tragedias como fue esto. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente y el vicepresidente no pueden tomar ese puesto, ¿quién se convierte en presidente? En este caso es the Speaker of the House, el portavoz o presidente de la Cámara de Representantes. Nunca en la historia de los Estados Unidos hemos llegado a esto. Si falta el presidente, el vicepresidente lo reemplaza, pero nunca hemos tenido una situación tan severa que el portavoz de la Cámara de Representantes tiene que tomar ese puesto. En este momento, si Donald Trump y Mike Pence no pudieran continuar en sus puestos, no pudieran servir como presidente, entonces seguiría esta persona que es Nancy Pelosi. Este nombre lo tienen que saber. Ella es la portavoz o presidente de la Cámara de Representantes, the Speaker of the House. También es uno de los nombres que si toman su examen después de noviembre, después de la elección, puede que cambie. Pero por ahorita ella es la portavoz, the Speaker of the House. Les escribo su nombre para que sepan cómo se deletrea. Nancy Pelosi. Okay, y con eso terminamos la lección de hoy. Muchas gracias.